Muy buenas tardes, amados hermanos. En esta hora quiero desearte las más ricas bendiciones de parte de nuestro Dios y quiero compartir contigo una reflexión bíblica hoy bajo el tema Mas Jehová está conmigo como poderoso gigante. Y quiero que vayamos rápidamente al libro del profeta Jeremías, capítulo 20, versículo 11, donde la palabra del Señor nos dice: Mas Jehová está conmigo como poderoso gigante. Vemos aquí algo fundamental que tenemos que comprender nosotros hoy. Mano, que cada creyente enfrenta luchas, desafíos y a veces pruebas bien fuertes en su vida. Pero también vemos aquí en la escritura a Jeremías, más conocido como profeta llorón, que vivió una vida llena de oposiciones, llena de burla, llena de rechazo, por obedecer a Dios y al llamado que había recibido. Y en medio de todo esto vemos esta declaración de Jeremías, que es como un faro de esperanza, es como una fortaleza para nosotros hoy. Y vemos Jeremías diciendo: Mas Jehová está conmigo como poderoso gigante. Cuando vemos esta frase, hermano, vemos que esta frase no solamente es un simple consuelo emocional para nada, sino que es una proclamación profunda de quién es Dios. Y es lo que Jeremías tenía. Jeremías sabía quién era Dios. Jeremías tenía una convicción clara de quién era el Dios al que él servía. Y él sabía que en medio de las batallas más difíciles Dios estaba con él. Que en medio de las oposiciones más fuertes Dios estaba con él. Por eso yo quiero que tú sepas hoy que en medio de tus batallas, en medio de tus luchas, en medio de tus pruebas, en medio de tus adversidades, ahí como Dios estuvo con Jeremías, también está contigo. ¿Sabes por qué? Porque Él es el mismo ayer, es el mismo hoy, es el mismo por siempre. Por esa razón tenemos que entender, hermano, de que el Dios de Jeremías no ha dejado de ser Dios. Él sigue siendo nuestro Padre, sigue siendo el Todopoderoso, sigue siendo el Shaddai. Y hoy yo quiero invitarte a que tú y yo nos sumerjamos en este verso y reflexionemos profundamente sobre cómo podemos vivir en la certeza de que Dios está de nuestro lado como ese poderoso gigante. Pero para que podamos entender esto, tenemos que conocer cuál es el contexto de Jeremías, porque tenemos que saber que, primeramente, hermano, que Jeremías fue llamado a un ministerio bien fuerte, tenía un llamado bien difícil, era un hombre con un llamado bien fuerte, fuerte. ¿Por qué razón? Porque Jeremías desde joven, hermano, fue llamado a ser profeta. Ahí vemos en Jeremías capítulo 1, versos 4 y 5, que Dios lo llama a ser profeta a las naciones desde muy joven. Sin embargo, su ministerio no sería fácil. Dios le advierte desde el principio que enfrentaría gran oposición. Vemos ahí en Jeremías 1:19 que Dios le dice: pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo, dice Jehová, para librarte. En otras palabras, enfrentaría una oposición grande. Su tarea era proclamar el mensaje de juicio al pueblo de Israel, que se había desviado en la idolatría y el pecado. Sin embargo, hermano, esto convirtió a Jeremías en objeto de odio, burla y de persecución. Pero Jeremías sabía algo, tenía una convicción. ¿Y cuál era la convicción de Jeremías? Que él, todopoderoso, el Shaddai, estaba con él como poderoso gigante. Pero Jeremías también tenía una oposición externa. ¿Por qué razón? Porque si vemos en Jeremías capítulo 20, también vamos a ver a Pasur, un sacerdote que lo golpea y le ponen el cepo. Ahí en Jeremías capítulo 20, versos 1 y 2, vemos ahí rápidamente a Pasur cómo lo golpea, cómo lo pone en el cepo. Y este castigo no era un castigo físico solamente, sino también era un castigo para humillarlo públicamente. Pero sabes, Jeremías estaba siendo tratado como un criminal por hablar la verdad. ¿Cuántas veces nuestras vidas pasan por situaciones parecidas? ¿Cuántas veces nuestra vida pasan por pruebas parecidas? ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta? Tal vez tú no estás pasando como Jeremías hoy, pero muchas veces tus pruebas y tus luchas te llevan
a pasar por situaciones de adversidades, donde te sientes que eres atacado, donde te sientes que eres burlado, que eres vejado, que te critican, que te señalan, y que lo que hacen contigo es un escarnio, igual como le pasó a Jeremías. ¿Sabes qué? Pues es una oposición externa. ¿Sabes qué? Pues también tuvo una lucha interna. ¿Por qué razón? Porque si vemos en los versículos previos, ahí en Jeremías capítulo 20, versos 7 al 10, vemos que Jeremías expresa su dolor y desesperación. Se siente engañado y ridiculizado y agotado. Incluso vemos que Jeremías llega hasta maldecir el día de su nacimiento. Pero sin embargo, en medio de esta gran crisis, surge una declaración de Jeremías. ¿Y cuál declaración de Jeremías era? Mas Jehová está conmigo como poderoso gigante. ¿Te das cuenta? Mira, en medio de todas estas batallas, en medio de todas estas circunstancias, en medio de todas estas luchas internas, oposiciones externas, críticas, burlas, persecuciones, escarnios, todas estas cosas. Pero Jeremías dice, aún así, yo sé que Jehová está conmigo como poderoso gigante. ¿Sabes qué? ¿Cuántos de nosotros hemos sentido lo mismo que Jeremías? Tal vez estás en medio de esta lucha donde todo parece estar en tu contra. Quizás sientes que tus fuerzas se te están agotando, que no puedes más. Tal vez te sientes que estás solo. Pero mira, ¿sabes qué? Hoy Jeremías nos está enseñando algo a nosotros. Que no importa cuán grande sea la oposición, tú y yo podemos confiar, así como confió él, de que Jehová está con nosotros como poderoso gigante. Y fíjate, cuando aquí nos habla de esto, nos habla de qué? Nos habla de que Jehová está conmigo y nos habla de que es una promesa de la presencia constante de Dios con su pueblo. Porque fíjate que es una presencia personal. Porque si vemos aquí, Jeremías nos está diciendo Jehová está con nosotros o Jehová está con mi pueblo. No, él dice Jehová está conmigo. Y esto resalta la relación personal e íntima que tenía Jeremías con Dios. ¿Te das cuenta? Es decir, hermano, que Dios no es un observador distante en nuestras vidas. Él no lo es, hermano. Él camina con nosotros en cada paso que tú y yo damos, cada día, cada hora, cada segundo, cada minuto. Dios camina de nuestro lado. Aún en las luchas más difíciles, en los momentos más duros, en los momentos de la mayor prueba, Él sigue peleando a nuestro lado. De hecho, si vamos allí a Hebreos capítulo 13, verso 5, nos encontramos una poderosa promesa que dice, no te dejaré ni te desampararé. Dios le dijo a Josué, como estuve con Moisés, estaré contigo. ¿Entiendes? ¿Sabes una cosa? ¿Sabes? Es algo tremendo. Es algo tremendo. Siempre Dios ha estado con su pueblo en toda circunstancia, en todo momento. ¿Por qué razón? Porque siempre Dios ha prometido estar con su pueblo. Porque la presencia de Dios no significa, hermano, la ausencia de prueba. Y muchas veces pensamos que Dios no está en los momentos de la prueba. Dios siempre está. Y Jeremías estaba siendo perseguido, pero no sabía. ¿Sabe qué? Pero lo que pasaba con Jeremías era, él decía, es un momento de prueba, pero él sabía algo. Él sabía que él no estaba solo. Él sabía que él no estaba solo. Él sabía que Dios estaba con él en medio de la prueba, en medio de las situaciones difíciles, en medio del escarnio. Él sabía que Dios estaba con él. Él sabía que Dios estaba con él. Ahora, si vamos al libro de Isaías, capítulo 43, verso 2, dice la escritura, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te negarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti.
¿Te das cuenta? Qué bello, hermano, qué bello que tú y yo podamos confiar en esta gran palabra del Señor. Nos dice, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Estás pasando por un momento difícil, Él estará contigo. Estás pasando por el río, pues el río no te va a negar. Estás tranquilo que el río no te va a negar. Pero si pasas por el fuego, tampoco el fuego te va a quemar. ¿Por qué razón? Porque Dios va a estar contigo, tanto en el agua como en el río, como en el fuego, en cualquier adversidad. El Señor va a estar contigo, que es lo que quiere decir el texto, que Él va a estar con nosotros en cualquier adversidad por las cuales tú y yo podamos estar. Quiere decir, hermano, ¿sabes qué? En nuestras vidas, hermano, muchas veces es fácil sentir que Dios nos abandona cuando enfrentamos dificultades. Sin embargo, Jeremías nos recuerda que su presencia no depende de nuestras circunstancias. ¿Entiendes? Dios está con nosotros aún en las aguas más profundas, aún en los turbulentos ríos, cuando parece que todo nos va a negar, pero también está presente en nuestra vida, en el incendio más fuerte, cuando el fuego es más abrasador. Recuerda esto, porque Él está con nosotros como poderoso gigante. Y cuando habla aquí de poderoso gigante, nos está hablando de la descripción del carácter de Dios. Porque Él es un guerrero invencible. Dios, el Dios nuestro, es un guerrero invencible. Porque la frase poderoso gigante evoca la imagen de un guerrero imbatible, invencible. Y es como Jeremías veía a Dios, como alguien que no solo está presente, sino que también pelea sus batallas. Y yo tenemos que entender que nuestro Dios es el Dios todopoderoso y que Él no solamente está presente, sino que también está peleando día a día cada batalla nuestra. De hecho, cuando hicimos al libro de Éxodo capítulo 15, verso 3, vemos a Moisés cantando, Jehová es varón de guerra, Jehová es su nombre. ¿Qué está diciendo? Jehová es varón de guerra, Jehová es su nombre. ¿Qué está diciendo? Que dice Moisés, este Dios es guerrero. Es decir, no es alguien que lucha media, no. Cuando Dios pelea por nosotros, la victoria está garantizada. ¿Por qué razón? Porque eres varón de guerra. Eres varón de guerra. Él es varón de guerra. ¿Entiendes? Ahora, fíjate tú, tenemos un Dios todopoderoso, hermano, que nos cuida, que nos protege, que está con nosotros siempre. Y aquí entonces tenemos que entender que en todo momento Él pelea nuestras batallas. De hecho, en la cultura de la época, los gigantes eran símbolo de fuerza y dominio. Y Jeremías declara que Dios es el verdadero gigante. Fíjate, cuando Jeremías está diciendo, porque Jehová está conmigo como poderoso gigante, Jeremías está diciendo, Él es el verdadero gigante. No importa los gigantes que puedan existir. No. El verdadero gigante de mi vida es Dios. La prueba puede ser muy grande, parecer un gigante, la lucha puede parecer un gigante, la persecución puede parecer un gigante, Pasur puede parecer un gigante, pueden haber gigantes, lo que quiera. Pero Él es el verdadero gigante, porque Él es alguien incomparable, Él es más fuerte que cualquier enemigo humano, Él es más fuerte que cualquier enemigo espiritual, porque Él es el todopoderoso. De hecho, David tuvo una visión similar, hermano, cuando enfrentó a Goliat. ¿Por qué razón? Porque mientras los demás en el pueblo de Israel temían y veían al gigante como invencible, David vio a Dios todopoderoso que estaba con él. Y por eso David pudo decirle, tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, mas yo vengo contra ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, al cual
tú has desafiado y te das cuenta porque David sabía que él tenía al gigante de los gigantes, al varón de guerra, al Dios todopoderoso, al mismo Dios que tenía Jeremías y al que tenemos tú y yo. Ahora, ¿sabes qué? ¿Cuáles son los gigantes a los que te estás enfrentando hoy? Tal vez una enfermedad, un problema familiar, una crisis financiera, o tal vez te estás enfrentando a una situación espiritual en tu vida, gente que estás decaído, que no puedes orar o que te cuesta leer la palabra, cualquier cosa. Pues mira, ¿sabes qué? Cuando vemos este texto de Jeremías capítulo 20, verso 11, nos está diciendo algo, que nuestro Dios es el único gigante que importa, que es el que se levanta y pelea por ti en todo momento, y no importa cuán grande parezca el desafío, Dios es más grande que cualquier adversidad. Por eso, ¿sabes qué? Tú y yo tenemos que tener una confianza como la tuvo Jeremías. ¿Por qué razón? Porque tenemos que ser creyentes con una fe inquebrantable en medio de la oposición. Porque Jeremías, a pesar de su dolor y sus dudas, Jeremías proclamó con valentía: Jehová está conmigo como poderoso gigante. Es decir, hermanos, su confianza no estaba en sus propias fuerzas, sino en el carácter de la fidelidad de Dios. Mira, si vamos ahí al Salmo 27:1, ¿qué expresa la Escritura? La Biblia expresa perfectamente: Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Fíjate lo que dice aquí el salmista: Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? De nadie. Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Pues de nadie. ¿Te das cuenta por qué razón? Porque Él es mi luz, Él es mi salvación, Él es la fortaleza de mi vida. Y si Él es la fortaleza y Él es mi luz y mi salvación, no tengo por qué temer. ¿Por qué? Porque Él pelea por mí. Él es el que me guarda, Él es el que me ilumina el camino. ¿Te das cuenta? Entonces, quiere decir esto que mi victoria, nuestra victoria, es segura. Y Jeremías sabía. Jeremías sabía que Dios estaba con él. Quiere decir que aunque Jeremías estaba rodeado de enemigos, sabía que la justicia de Dios siempre prevalecería, que sus enemigos tropezarían y que serían avergonzados, porque nada ni nadie podría contra la presencia de Dios. Si vamos a Segunda de Crónicas, capítulo 20, verso 15, vemos lo que dijo el rey Josafat. Dice: no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios, dijo el profeta, rey Josafat. Dijo así: no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Qué bueno que tú íbamos a entender una cosa hoy, hermano, que en medio de nuestras luchas y nuestras batallas, en medio de nuestras crisis, tal vez nuestras situaciones difíciles que están en nuestra vida, hoy mismo Dios nos está diciendo por medio de su palabra: no temas, no te amedrentes delante tal vez de estas pruebas, estas adversidades que por las cuales estás pasando, estas enfermedades, tal vez, lo que sea, hermano. Porque no es vuestra la lucha, no es vuestra la guerra, sino de Dios. Te digo algo, hermano, Dios no solo está con nosotros como un espectador, Él pelea nuestras batallas y asegura nuestra victoria. No importa cuán grande sea el desafío, no importa cuán grande sea esa adversidad, tú y yo podemos descansar en que nuestro Dios es fiel y nunca nos abandonará. Entonces, ¿qué podemos aprender de aquí? En Jeremías 20:11. Que no solamente es una declaración de fe, sino que es un recordatorio de la naturaleza de nuestro Dios, de que Él está con nosotros
todos los días como un poderoso gigante. Por eso yo quiero invitarte hoy a que tú tomes esta verdad y tú la hagas tuya. Si estás enfrentando desafíos, recuerda que Dios está contigo. Si te sientes que los gigantes de la vida te están venciendo, recuerda que el único gigante que importa está a tu lado, que ese es nuestro Dios. Y hoy te invito a que tú puedas decir como Jeremías: mas Jehová está conmigo como poderoso gigante. Por eso vive con certeza de que Él está a tu lado y no hay batalla que tú y yo no podamos vencer agarrados de la mano del Señor. Que Dios te continúe bendiciendo, porque bendecidos estamos en Él.